Buenas noches. Es para mí un honor y un placer presentar a uno de mis antiguos jefes, compañero de profesión de infantería marina, cartagenero, muy cartagenero, y oficial del ticketing. El coronel de infantería marina, don José Carlos García, nació aquí en Cartagena en el año 1956 e ingresó a la Escuela Naval Militar en el año 1978 en la 114 promoción. Su profesión a nivel táctico ha transcurrido entre el Tercio de Levante, el Tercio de Armada, el Arsenal Militar de Cartagena y la Escuela Naval Militar. Ha participado en 3 operaciones en Bosnia y Herzegovina como observador de la Unión Europea y jefe de la fuerza desplegada. Oficial de Estado Mayor del Batallón Mecanizado de Desembarco y del primer Batallón de Desembarco. Fue jefe de la Fuerza de Protección del Grupo de Asalto Anfibio Galicia en la Guerra de Irak, donde ascendió a teniente coronel. Fue segundo comandante del Tercio de Levante, oficial de planeamiento anfibio de la División de Planes de la OTAN en Norfolk, Reino Unido, jefe de operaciones de la Infantería de Marina y tras un breve paso por la Jefatura de Personal de la Armada, asciende a coronel, pasando destinado al mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa y de ahí al cuartel general de la OTAN en Nápoles. Es diplomado en Estado Mayor. Habla inglés, francés y posee diversos cursos y numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras. En situación de reserva, fue secretario del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada y ya en situación de retiro fue nombrado por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada como consejero colaborador permanente del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada. Y, por último, en reconocimiento a su trayectoria profesional en favor de los derechos humanos, la cultura de la paz y los derechos victimales, ha sido nombrado recientemente doctor honoris causa por la Universidad de México. Mi coronel, le cedo la palabra. Así parece que está vivo de mirar, pero no es tan complicado. O sea, he tenido la suerte de estar en sitios, que tienen la suerte de estar en sitios desplegados y yo he vuelto a casa con todo mi soldado, claro, importante. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, por ocupar su tiempo en escucharnos. Veo un montón de amigos, de familia. Estoy encantado de estar en Cartagena. Cada vez que vengo aquí a Cartagena aprovecho cualquier ocasión para enseñarlo todo lo que estoy estudiando. Y hoy les voy a hablar del Museo Naval. Cuando vine destinado a Madrid al secretaría del Instituto de Historia y Cultura Naval, yo pensaba que iba a ser el día del museo. Por eso estuve estudiando las piezas durante el verano. Hasta que me dijo el almirante, no, tú vas a ser el secretario que se te recoge toda la información que hay aquí y tienes que repartir entre los diversos departamentos. Bueno, pero llegó la pandemia y la pandemia nos cambió toda la vida. Y como teníamos mucho tiempo libre, pues yo ya estaba pendiente del retiro, pues me dediqué a hacer una presentación, que en principio era una presentación propia para entretenerme. Después fui al museo, empecé a enseñarlo y a la gente pues, le hacía gracia la forma de enseñarlo. Por las curiosidades, por las anécdotas, porque metía cosas por medio. Entonces me decía, oye, esto está interesante, voy a hacer unos amigos para que se lo enseñen también. Luego un momento que ya me convertí en guía del museo, pero para amigos. Y al final, como cada vez los amigos van creciendo, pues decidí poner piezas en Facebook y publicarlo, pero pieza por pieza. Y dije, ¿por qué no preparar una conferencia? Y en eso estoy. Esta es la cuarta conferencia que doy sobre la visita al museo. Siempre me acompaña mi profesor, que como él dice, todavía estoy vivo, y es el que me corrige, tienes que hacer esto, tienes que mejorar esta foto, no pongas esta foto que no se ve bien, ampliarla más, es decir, voy a hacer algunas mejoras que espero que cuando acabe la conferencia, si me invito a una cerveza, que ha ido bien. El Museo Naval está en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Este es no lo veo todavía, veía que estaba ya conectado el cable. Que ese no es. Aparecerá.
Esta es la entrada del museo, que como digo está en la Castellana, muy cerca de Cibeles. Y cuando uno entra en el museo se encuentra con esta curiosa entrada, que se supone que son las cuadernas de un buque de Manao. Yo cuando empiezan a hacer cosas así artísticas no hago comentarios. A uno le gusta. A mí particularmente, bueno, hubiera preferido otro tipo de... Hay ascensor, para los que quieran subir, tener tantas escaleras, hay ascensor. La primera sala que es la que se encuentra uno es esta, una vitrina repleta de modelos de la época medieval, entre el siglo X y el siglo XIII. Realmente el museo lo que está enseñando, no sé si me están escuchando bien, ¿me oye bien? Lo que enseña el museo son los 800 años de historia de la Armada. Normalmente se tarda unas 2 horas y media, 3 horas en enseñar el museo. Yo voy a intentar explicárselo hoy en 45 minutos, con lo cual voy a tener que ir un poquito rápido. Si después me alargo un poco más, porque a lo mejor con alguna pieza me entusiasmó, me he puesto a hablar de más. Este tipo de vitrina lo que representa pues son embarcaciones medievales. Hay una coca, hay una carraca, hay una embarcación normanda, un barco mercante. La vitrina está coronada arriba con un combate naval de Gibraltar del año 1852. Yo lo que hago cuando enseño esta parte del museo es explicar que esto es la Armada medieval, cuando existía la Marina de Castilla y la Marina de Aragón. De todas estas embarcaciones hay 2 que tengo curiosidad en explicar. Esta de la izquierda, esto es una galera. Y cuando uno está explicando este tipo de embarcaciones en esta época, solamente voy a decir 2 cosas. Existían las naves mancas y las galeras. Se llaman naves mancas todas las que no necesitan aloprando para poder moverse. Que son todo lo que es navegación a vela. Curioso, pero cuando uno lee los libros de historia y lee naves mancas se refiere a este tipo de embarcaciones, las que no necesitaban remar. La galera esta, bueno, llevaba la pareja de velas latinas, llevaba un timón de espadilla, que es lo que vemos ahora en las regatas, donde va la gente remando y el que va dirigiendo la embarcación lleva otra espadilla más. Eso al final se pasó a un timón de codaste, que es el que se ve en algunas embarcaciones, que es el que llevaban pues hasta el siglo XVI. Lo que ven a la derecha es una curiosidad muy grande. La Armada siempre ha estado muy preocupada, en los historiadores de la Armada, por saber cómo era la construcción naval de esa época. Y de la época medieval hay muy poca información. Entonces, el almirante Guillén, en el año 1929, el almirante Guillén era el director entonces, se fue a una iglesia, al santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Utrera en Sevilla, y se encontró este ex-voto. Esto es lo que ofrece a la gente cuando ha tenido alguna desgracia. A lo mejor habrán visto en alguna iglesia que se ve un trozo de cera de un brazo, de una pierna, porque a uno de los familiares le ha pasado algo. Entonces, ese voto se ofrecía a la Virgen, a los santos, y esto era una embarcación. Y claro, esta información para un historiador naval es clave, porque es cómo se hacían los barcos en esa época. El almirante hizo un artículo muy interesante con un montón de fotografías y se publicó en una revista americana, el Mariner Mirror. ¿Y qué pasó? Pues que cuando el Museo Naval consiguió fotos para poder comprar el exvoto para exponerlo en el museo, la pieza había desaparecido. Gracias a las fotografías que se hicieron, los maquetistas del museo del año 31 pudieron hacer una réplica, que es la que ven ustedes ahí. El que hayan desaparecido cosas es muy típico español, desgraciadamente. Aquí vemos el primer cuadro que consideramos que es el inicio de la Marina para nosotros. Don Ramón Bonifaz, ese señor que ven con esa melenita corta, podríamos hacer en paralelo a esta conferencia otra de peinados, porque soy muy curioso a lo largo de los años. Este señor de la melenita era el alcalde de Burgos. Buen puerto. El rey Fernando III el Santo, en el año 1248, le encarga irse al norte, donde estaban las 4 illas, le llamaban la Hermandad de las Marismas, construir unos barcos, naves mancas, algunos también eran galeras, y se va navegando desde Santander hacia Sevilla, porque van a hacer la conquista de Sevilla, que se consigue
como saben, el 3 de mayo de 1248. Es la primera acción naval que se considera por la Marina y se considera porque actualmente se hace la jornada histórica de la Armada en esa fecha. Todos los 3 de mayo hay una reunión de todos los marinos en todas las unidades y se hacen conferencias de historia. Pues este Ramón Bonifaz, con Fernando III el Santo, rodearon la ciudad de Sevilla porque combaten contra los moros que estaban en la entrada del Guadalquivir, remontan el río, entran en lo que ahora es el puente de Triana, cortan el puente de Cadenas y aíslan la ciudad. Por eso, cuando he dicho la Hermandad de las Marismas, he dicho que había 4 villas, fueron 4 iniciales, que era Santander, Laredo, Casturriales, San Vicente de la Barquera, pero luego se sumaron San Sebastián y Fuenterrabía. Todos los pueblecitos estos del norte, en sus escudos heráldicos, tienen la Torre del Oro con la cadena. Muy poca gente sabe eso, ¿no? Y dice, ¿y esto por qué? Pues esto viene del siglo XIII de la Marina de Castilla. Cosas curiosas. Eso es bueno, que aprendan cosas curiosas. Lo siguiente que nos encontramos, Jofre Tenorio, el señor que hay a la izquierda, estaba explicando el combate que se hace en el Atlántico, porque fueron desde el Cantábrico hasta Sevilla. Jofre Tenorio lo que hace es combatir en el estrecho de Gibraltar, y el que vamos a ver a la derecha, que se ve con las vistas de la Marina de Aragón, es Roger de Lauria. O sea, digamos, son los 3 principales de época medieval que combatieron y que consideramos los padres de lo que es Marina de Castilla, Marina de Aragón y lo que es la Marina después en general. Jofre Tenorio era pontevedrés y este hombre lo acusaron sus compañeros de pasividad ante el enemigo. Era otro tiempo. El hombre lo que hace es que, como lo han acusado de cobarde, lo que hace es que se mete con su propia galera dentro de toda la flota enemiga. Claro, murió, evidentemente. Pero era algo así como, sujétame al cubata, que voy. Y eso es lo que digo. Pero era la época y era lo que se estilaba. Muere combate, una muerte heroica, honrosa, de acuerdo a los cánones del siglo XIV, claro. Y Roger de Lauria, bueno, pues Roger de Lauria era el marino de Jaime I el Conquistador. Hay una leyenda por ahí que aparece en todas las crónicas que dice que los mismos peces podrán levantar la cabeza si no llevan grabado el escudo de la España. Una forma, aquello sí que era una propaganda también de la época. Pasamos ya a la era de los descubrimientos, porque estaba hablando de la Marina de Castilla, la Marina de Aragón, pero los 2 reinos se juntan al casarse los reyes, y entonces entramos ya en la época del siglo XV. Vamos a entrar en la sala, esta es la sala de la era de los descubrimientos. En esta sala, aquí al primero se ve una especie de vitrina, que está ahí, hay 2 vitrinas, donde está el barco, la nao Santa María. Detrás hay otra que está la carta de Juan de la Cosa, que la veremos. Es una descripción de todos los descubrimientos que hubo en esta época. Hubo combates, porque esto es una marina de guerra, no lo olvidemos. Parece que estábamos descubriendo cosas todo el día, éramos científicos. No. Falta un cuadro, porque hay que representar cuando llegamos a ser reyes de Nápoles, reyes de Italia, no se consigue descubriendo cosas, hay que luchar. O sea que falta algún cuadro todavía que les cargaremos a los actuales pintores de batallas que tenemos. En eso estamos. En la primera vitrina aparece esta carta, Portulano. Portulano es un cuaderno donde te anotan las instrucciones. Muchas veces voy a utilizar palabras porque me salen ya en la Marina, somos tan complicados que utilizamos palabras a todo. Al que ya existan en el castellano, nosotros las cambiamos. Bueno, pues el Portulano es el cuaderno donde se anotan las instrucciones de rumbo, distancia, todas las observaciones, todos los dibujos que se hacen se llaman periplos. Cuando decimos la expresión, voy a dar un periplo, es el dibujito que se hace en cada uno de los portulanos cuando estás explicando algo. Este es un pergamino de Mateo Prunes, está escrita en la leyenda, en una de las esquinas. El de Mateo Prunes de la ciudad de Mallorca es de 1563. Aquí tenemos los descubrimientos de América. Del descubrimiento de América, me gusta mucho decir a los chavales, tenemos las 3 carabelas, y todos hacen así con la cabeza, ¿no? Digo, pues no eran las 3 carabelas, era una nao y 2 carabelas. La nao Santa María y luego la Pinta de la Niña, que sí eran carabelas, ¿no? La diferencia, para explicarlo rápido, la nao tiene castillos, el castillo de proa y el castillo de popa. La carabela no, la carabela tiene una cubierta corrida. La nao lleva velas cuadras, como se ven ahí. La primera que tienen
En proa es la cebadera, luego está la mayor, el mesana. No voy a hablar mucho de nombre porque si no nos liamos. Las velas cuadran. Sin embargo, las calaveras que están a la derecha son velas latinas. ¿Se ven velas cuadras en esta imagen? Sí, porque las cambiaron en Tenerife para poder cruzar los abisios y llegar a América. Pero las iniciales que salieron de Palos eran velas latinas, las triangulares. Aquí vemos el siguiente paso, que vamos a la vitrina de conservación. Esta es una vitrina nueva que mantiene temperatura, donde se encuentra la joya del museo. La carta de Juan de la Cosa. En la carta de Juan de la Cosa estoy buscando, sí, lo tengo aquí. Hay 3 figuras geométricas nada más, que son esta línea vertical y estas 2 líneas horizontales. Esta de aquí es el trópico de Cáncer. La que ven aquí es el Ecuador, que sale de la desembocadura del río Amazonas. Y esta vertical no es todavía el meridiano de Tordesillas, pero es el que marcan para poder delimitar lo que después será el meridiano de Tordesillas. Y repartirán Castilla y Portugal el derecho a navegación de un lado por el otro. O sea, se repartieron el mundo los portugueses y los castellanos. Esto fue el que dio lugar, después cuando se descubre que se da la vuelta al mundo, pues las disquisiciones que había entre si las Molucas estaban en un lado o estaban en otro. Por supuesto que África está perfectamente definida. Esta es la carta que le presentaron a los reyes católicos. En algunas crónicas dicen que era la que tenía Fonseca, el obispo Fonseca, que organizaba todas las expediciones al Nuevo Mundo, la tenía en su despacho. En él se ve, por supuesto, África perfectamente definida, puesto que ya Vasco de Gama había navegado, había pasado debajo del estrecho de Cabo de Buena Esperanza. Curioso que el rey le llamaba Cabo de Buena Esperanza, los marinos le llamaban Cabo de las Tormentas. Y a la izquierda ven los descubrimientos que había hecho Colón, lo que es ahora Haití y Cuba, que lo dibuja Juan de la Cosa como islas, cuando Colón decía que era continente, ya que estaban en Japón. Esto es una imagen de San Cristóbal, que debe ser una broma que le gasta Juan de la Cosa a cosas de Cristóbal, que está por ahí buscando el paso para poder ir al Mar del Sur, que no se ha descubierto todavía, porque esta carta es del año 1500, y como ustedes saben, Vasco de Balboa vio el Pacífico, que le llamó el Mar del Sur, en 1513. Es una carta original. La historia de la carta, podremos dar una conferencia sobre ella, pero no es el caso, pero curiosamente los franceses. Yo cuando hablo de los franceses digo, aprovecharon mucho tiempo cuando tuvieron aquí la guerra de independencia. Esto es un detalle de la carta. O sea, si alguno tiene nietos, hijos, que le digan, pero los Reyes Magos existen. Está en la carta de Juan de la Cosa. Ahí están los reyes. En la era de los descubrimientos vemos 2 cuadros que están representando el momento en que regresa Juan Sebastián Elcano después de un viaje de 3 años que comenzó en 1519. El cuadro de la izquierda es el que pintó Elías Salaverría en el año 1919. Y el cuadro que ven a la derecha, que también es conmemorando este viaje, es el que ha pintado recientemente, en el año 2019, Augusto Ferrer Dalmau. Como digo, ambos cuadros representan la expedición de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. También en el museo hay una réplica de la nao Victoria, que fue la que por fin dio la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano. Estos señores que ven ahí son Luis Mariñas, José Manzanares y Fernando Sagra, que son 3 amigos, que yo siempre me meto con ellos, les digo que en vez de trabajar están haciendo barquitos. Y de la información que sacaron, que tardaron 2 años en hacer esta maqueta, le pregunté una pregunta que nadie ha visto. Yo no he visto ninguna crónica de la historia de la expedición. ¿Cuánto medía la Victoria? Sabemos el tonelaje, sabemos todo lo que llevaban, pero no sabemos cuánto medía. Por el estudio que hicieron, me dijo Luis Fariña, que es ingeniero naval, el señor de pelo blanco, que él cree que estaba en menos de 28 metros. 50 hombres navegando en menos de 28 metros durante 3 años. Ya se pueden imaginar las condiciones. Representa, esto es el barco que llegó el 6 de septiembre de 1522. Lleva
unas letras en la vela, el AVGP, Ave María Gracia Plena. Si pasamos a la siguiente sala del museo, nos encontramos ya, estamos entrando en el siglo finales del siglo XVI, el cuadro de Felipe II, ya cuando el imperio no se pone el sol, ha fallecido Carlos I, le deja el reinado a Felipe II. Carlos I, como saben, tenía un hijo natural de una alemana, que es el que ven en la imagen de la derecha, Juan de Austria. Estos dos personajes son muy significativos de la marina de esta época, puesto que bajo su reinado tuvimos barcos hasta en Filipinas, con Urdaneta. Es una curiosidad. Este globo terrestre de Vincenzo Coronelli se hace en Venecia, este es del siglo XVII posterior, pero ya representa geográficamente con barcos, animales, figuras alegóricas, toda la información que tenía el mundo y que por supuesto era a través de las navegaciones, tanto de portugueses como de castellanos. La esquina que ven en la parte superior izquierda es de un cuadro muy famoso, que es el que reconstruye la batalla más importante de esta época, la batalla de Lepanto. El cuadro se llama La revelación de Pío V. En la imagen superior ven al ángel que le está girando la cabeza, porque cuando estaba despachando el Pío V, que era dominico, con el cardenal Busotti, le dice: no es hora de trabajar, acabamos de ganar la batalla. Estos se enteran después 18 días más tarde, entonces no había WhatsApp. 18 días más tarde sí dejan la crónica escrita de que el Papa ha dicho esto, y se comprueba que efectivamente cuando lo dice el Papa es cuando ocurre. Por eso se llama La revelación de Pío V. Este cuadro, antes de llegar al museo, estaba en el convento de Santo Domingo de Málaga, donde verán ahora en televisión que sale el Cristo de la Legión, que hace un desfile, etc. Justo en ese convento, en una de las paredes de allí, de la parte antigua, se encontraba el cuadro este. Ahora se trasladó al Museo Naval. Tiene dos partes claramente diferenciadas. La parte izquierda, que se ve la revelación, que se ve el Papa con el ángel, se ve la ciudad de Málaga, con las descripciones que se ven allí. Está el castillo de Giralfaro, la Alcazaba. Y la parte derecha está lo que es la batalla que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571. Hay un detalle, he acercado un poco más, ahora se alegrará mi profesor porque siempre me dice: acerca los detalles que la gente lo vea bien. Y es el de las banderas. Se ven muchas banderas rojas. Y yo cuando estaba estudiando esta crónica, porque una de mis conferencias es la batalla de Lepanto precisamente, me llamó mucho la atención ver tanta bandera roja cuando está escrito en todas las crónicas que las banderas eran azules, blancas, amarillas y verdes. Siempre digo, o el pintor tenía pintura roja de sobra, o a lo mejor, no sé, si rascamos un poquito nos encontramos. Hay expertos que han estado mirando y no quieren tampoco tocar demasiado porque el cuadro tiene muchos años. Pero ahí dejo ahí el almirante lo sabe esa inquietud que tengo. Y sabe que cada vez que voy por allí me vigila. Un detalle del cuadro, ese es Juan de Austria, el que ven con la espada en alto, y el que ven a su lado es el capellán de Juan de Austria, Miguel Serviá. Estarán pensando: ¿y por qué se aprende el nombre del capellán? Es que estamos investigando un Cristo de Lepanto, que tendremos una conferencia también reciente dentro de poco. La investigación está a punto de terminar. Vamos a ir ahora este año a ver a los jesuitas a un pueblecito, a que nos digan si estamos en lo cierto en los libros que estamos buscando, en las crónicas. Y este capellán, que era franciscano, en ese cuadro está vestido con el traje de los dominicos. Eso es uno de los detalles que me dijeron precisamente los frailes. Los frailes se fijan en sus cosas. La galera real. Los maquetistas no paran. Cuando ven una batalla, dicen: vamos a investigar. Se pegan un periodo de investigación, leyendo muchos libros, sobre todo los archivos que tenemos en el Viso del Marqués. De ahí se saca la información, por supuesto, se va a Simancas, a los archivos de Valladolid, y de ahí se saca la información para poder reconstruir cómo eran los barcos. En este caso se ve en la proa, la galera real, se ve el espolón, la tamboreta, la rumbada y la corulla, son las partes del barco.
En la tamboreta aparece mucho en la descripción que hace Cervantes en el Quijote, porque era donde combatían los infantes de marina. Saltaban desde la tamboreta al barco que querían abordar. Había que tener mucho coraje para, delante del enemigo que te está disparando, estar en un sitio tan pequeño como ese para saltar al barco contrario. Por eso, en la descripción que hace Cervantes dice: caía uno y otro enseguida ocupaba su lugar sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. Y las banderas que ven son las de los tercios: Lope Figueroa, Pedro Padilla, Moncada y Enríquez. Era Cerdeña, Sicilia, Nápoles. Pasamos a una parte interesante de la historia, que es las Islas Terceras. Álvaro de Bazán, que es el señor que ven en el cuadro, y la nao que tienen delante es la que utilizó el galeón San Martín para combatir las Islas Terceras. Recuerdan que en la historia muere el rey de Portugal sin descendencia y hay una lucha entre el prior don Antonio y Felipe II, que al final Felipe II llega a ser rey de Portugal. El que combate contra los franceses primero y luego contra los ingleses es Álvaro de Bazán. Cuando se iba a hacer la invasión de Inglaterra, este hombre muere. Y es una pena, porque si llega a estar vivo, igual en vez de estar estudiando nosotros inglés, estarían ellos estudiando cartagenero. A partir de ahí, toda la parte de 1600 hasta 1700 son cuadros luchando contra holandeses, contra franceses y contra ingleses. Iba a decir contra los piratas, pero lo que he querido ser elegante. ¿Por qué luchábamos contra ellos? Porque lo que hacía la Armada en esta época era proteger la flota de Indias. Y estuvimos así 222 años. Y creo recordar que nos quitaron, no sé si fueron 2 o 3. No lo estudié en detalle, la flota de Indias, pero fue 2 o 3 alijos, vamos a decir, en 222 años. Tan malos no éramos. Aunque parece que ahora nos quieren poner con la leyenda negra de que no éramos tan buenos como dicen. Aquí tenemos ya la época de Felipe V, 1700. Este es Patiño. Yo tengo que comentar a los reyes para que sepan en la época en la que nos movemos, pero la conferencia es sobre historia naval. Lógicamente me voy a enfocar en los que estaban desarrollando la Armada. Patiño era un intendente general, secretario de Marina. Algún intendente tenemos por aquí, o sea que son descendientes de Patiño, estoy viendo alguno. Y este hombre, bueno, es el que crea la Academia de Guardia Marina, se desarrolla toda la medicina en los barcos. La labor de Patiño la continúa a lo largo de los años el Marqués de la Ensenada y, por supuesto, Antonio Valdés. ¿Por qué era una época interesante? Es la Guerra de Sucesión española, porque Felipe V era nieto del Rey Sol. No querían que se unieran los reinos de Francia y de España. Entonces, los no franceses y españoles, lógicamente, lo que hacen es contrarrestar. Tenemos una serie de combates y acaban, como toda la guerra, con un tratado, el Tratado de Utrecht, muy conocido por todos los españoles, puesto que gracias a ese tratado los ingleses todavía tienen Gibraltar. Pero bueno, centrándonos en la historia naval, estos eran los barcos que utilizaban para las clases. Los alumnos daban clases en este tipo de maquetas. Les expliqué. Este es Juan José Navarro, el Marqués de la Victoria, uno de los profesores de la Academia de Guardia Marina, para que se hagan una idea de la época. En esta época también, finales del 18, bueno, mediados del 18, tenemos los marinos más destacados, Blas de Lezo. También hay una conferencia específica sobre este personaje que fue espectacular. No le ganó nadie. Bueno, miento, le ganó la administración española. Eso es inexorable. Este héroe de nuestra Armada, que era cojo, tuerto, manco, a los 26 años, bueno, defendió, pasó a la historia por defender la fortaleza de San Felipe en Cartagena de Indias, en Colombia. Tenía 6 barcos y el enemigo 180. De la imagen que hay, el cuadro de la derecha es una captura que hace a un barco que se llama el Stanhope. Hay algunas crónicas, sobre todo inglesas, que dicen que como ese barco no era un barco de la Royal Navy, que era un barco mercante, no debería llevar la bandera inglesa. Los ingleses son muy puristas para estas cosas. Pero si ellos son puristas, yo también lo voy a ser. Porque la siguiente imagen que voy a ponerles es en la vitrina que ven ahí abajo. Ahí están las monedas que utilizaron ellos para conmemorar que habían atacado y ganado la batalla. Y no fue así. No conquistaron
Cartagena de Indias, gracias precisamente a Blas de Lezo. Acuñaron unas monedas, que son estas, en las que pone el orgullo español humillado por el almirante Vernon. Bueno, pues no conquistaron esta moneda, es falsa, la noticia es falsa, sería una fake news que dicen ahora. Y aparte, si uno se fija un poco, porque somos españoles, esto nunca podría ocurrir, puesto que el brazo derecho, que es el que está entregando don Blas, lo tenía totalmente atorado y la pierna izquierda la tenía amputada. O sea que no es muy correcto todo. Ni siquiera la existencia o la veracidad de esta moneda. Antonio Barceló, este marino no hay que saltarlo. Yo sé que estoy pasando muy rápido, hay muchos que porque dejamos en el tintero, la Armada son muchos años, voy centrando lo más significativo, digamos. Barceló no lo puedo dejar pasar porque este hombre lo incorpora el rey a la marina. Era un señor que estaba trabajando de corsario, luchaba contra los berberiscos, que era lo que se hacía entonces. Era un marino mercante, digamos, pero lo recuperan porque era un táctico tremendo. De hecho, había una copla popular que decía: si el rey de España tuviera 4 como Barceló, Gibraltar fuera de España, que de los ingleses no. Este hombre hizo hasta proyectos. La imagen que ven de la izquierda es una especie de lancha metálica para poder reconquistar el Peñón. Pasamos ya a 1797. Este cuadro, que de Augusto Ferrer Dalmau, representa la bandera, se llama. Este es un cuadro que para los infantes de marina lo tenemos muy a gala. Es el que nos representa. Porque la misión que le dan a este soldado, que era un granadero extremeño, que tenía 31 años, Martín Álvarez, estaba a bordo del San Nicolás de Bari. Y simplemente le dijeron que nadie arríe la bandera. Porque si arría la bandera, el barco se rinde. Entonces, este hombre tuvo múltiples heridas, creían que había muerto, lo iban a lanzar al mar, de pronto se dan cuenta de que sigue vivo, lo envuelven en la bandera que tanto había protegido y el propio Nelson lo envía a Portugal a que se cure de sus heridas. Es un cuadro muy simbólico para los que vestimos el uniforme de franjas. Pasamos a la Armada de la Guardia. Esta sala, una sala tremenda, grande, se ve al fondo el repostero de Fernán Núñez, ahora iremos un poquito rápido para explicar los detalles. Se ve una serie de maquetas, allí al fondo se ve una cúpula de madera de una puerta. Va representando varias cosas, vamos a ir por partes, como decía. Aquí es donde están representadas toda la construcción naval. Hasta ahora, los Borbones, cuando empiezan a mandar, Felipe V, Fernando VI, ellos ya empiezan a construir de una forma homogénea. Y con Patiño empieza, porque antes la construcción naval era muy de carpintero de Ribera, un padre le enseña al hijo. Ahora no, ahora se va a hacer ya todos los barcos de la misma forma en los arsenales. Estamos hablando ya de una sincronización. Empieza Gaztañeta, que es el ingeniero, y a partir de ahí todos los barcos se van haciendo para poder desarrollar todas las escoltas que van a proporcionar la seguridad a las flotas que van a América. Las flotas anuales que iban a tierra firme, a Cartagena de Indias, iban a Veracruz, a Acapulco, enlazaban con el galeón de Manila, o sea, el imperio donde no se ponía el sol. Teníamos una marina muy poderosa. Y este sistema de convoyes lo llevaba el jefe, ponía un estandarte como este es de la familia Fernán Núñez. Uno de los almirantes, el barco donde iba él ponía este estandarte. Entonces la flota sabía que el que mandaba estaba en este buque. Ahí se ven las imágenes de la Santiago matando turcos. Ya sé que ahora hay que tener mucho cuidado a la hora de explicar las cosas, pero esto es historia. Está la Inmaculada Concepción, están los escudos de la familia. De este Fernán Núñez, en realidad era Gutiérrez de los Ríos. Fernán Núñez es el condado que le da el rey. El almirante original, el que llevaba este estandarte en concreto, estaba en Cádiz, fue el que defendió a Cádiz de los almirantes Rooke y del holandés, cuando intentaron atacar Cádiz los ingleses y los holandeses, que no lo consiguieron gracias al almirante, a que después le dan el condado de Fernán Núñez. Este hombre cuando muere, uno de sus hijos vivió aquí en Cartagena. Era marino también. El rey lo nombra alférez de fragata, hace la carrera militar. Su casa era lo que hoy es el casino de la calle Mayor. Son curiosidades. La imagen de este repostero es de seda roja, es de
uno de los discípulos de Murillo, pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que está pintado sobre una vela turca auténtica de la batalla de Lepanto. Por eso, en el museo lo verán la mayor parte del tiempo tapado, porque conservar una pieza con tantos años es muy complicado. Otro de los detalles que dije antes, que está a la izquierda, que se ve una especie de pieza de madera, es la parte superior de la puerta de mar de la Arsenal de la Carraca de Cádiz. Si vemos el detalle, está escrito en latín, dice: tú registe el imperio de los mares. Cuando algún amigo mío del Ejército del Aire va a visitar el Museo Naval y se lo enseño, le digo: mi general del aire no dice nada, habla de la Armada. Me dice: vale, ya te conozco, ya te conozco. Y por supuesto las maquetas que hay son las de los arsenales, porque para hacer una construcción naval homogénea hay que tener arsenales homogéneos, el de Ferrol, el de Cartagena y el de Cádiz. Cuando vi la primera vez las vitrinas con las maquetas, estaba tan contento, que iba Luis Fariña, el señor aquel ingeniero naval que le enseñé la fotografía, iba tan contento que le dije: Luis, qué bonitas las maquetas. Y me dice: ¿qué maquetas? No son maquetas. Digo: ah, ¿no? Dice: no. Son modelos de arsenal. Y como cartagenero digo: ¿eso qué es lo que es? Y me dice: modelo de arsenal es el barco que se ha construido para mostrárselo al rey. Está en el tamaño reducido, en escala, y este es el barco que se le enseñó al rey. Y el rey dijo: como este quiero, 20, 30, según el presupuesto, que para eso están los intendentes. Es decir, que lo que tenemos ahí son modelos de arsenal auténticos del siglo XVIII. Cambia mucho, porque la riqueza, ya no cultural, económica, de lo que hay en el museo, ya pasa a ser incalculable. La siguiente sala es la sala, digamos, tecnológica, científica. Entramos ya finales del XVIII, no llegamos todavía al siglo XIX. Está Carlos III, se ve en la vitrina. Todos los marinos que vemos ahí son los que después fallecieron en Trafalgar. Tenemos aquí los marinos científicos, los más conocidos: Ulloa, Jorge Juan. Esta es la época en la que este alicantino, junto con Ulloa, bueno, este hombre era marino, ilustrado, ingeniero, científico, fue hasta espía de los ingleses. Y como dice una amiga mía, me encanta que fuera espía. Se juntó con el sevillano Antonio de Ulloa y midieron el meridiano. Se juntó con el científico, era sevillano Antonio de Ulloa, se hicieron la medición del meridiano terrestre y demostraron que la Tierra era achatada por los polos. Cuando estoy explicando esto en algún colegio, que esta conferencia la he dado en un colegio, le dije a los chicos: vosotros sabéis que el himno nacional, que ahora lo vemos mucho cuando estamos ganando los campeonatos de fútbol, la gente canta lolo, 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 lolo. Y bueno, que la letra esa está muy bien, pero yo la he cantado aquí en Cartagena, cuando estaba en el patronato. José María Pemán fue el que escribió la letra del himno nacional, que ahora no la quieren poner porque es una letra franquista, porque habla de alzad los brazos, hijos. Pero hay una parte del himno que dice: gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Lo voy a repetir: gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Eso es el cálculo del meridiano. Somos el único país del mundo que calculó la longitud del meridiano, y eso hay que tenerlo como gala. Si se hace alguna vez una letra del himno nacional en la que aparezca la paella y los frijoles y todo lo que comemos aquí, me parece muy bien, pero debe aparecer que somos los primeros que navegamos y que gracias a los libros españoles navegaron todos los demás. ¿Qué ocurrió en esta época también? Ya habíamos visto todo, solamente nos faltaba descubrir la costa oeste de América. Y aparece la expedición de Bustamante y de Malespina, con las corbetas Atrevida y Descubierta. En la imagen que ven en la vitrina del museo están los compases
y el reloj auténtico del comandante, en este caso de Malaspina. Pasamos ahora ya al siglo XIX, y aquí ya la cosa cambia. El siglo XIX comienza mal, Trafalgar, y acaba peor, con Cuba y Filipinas. Somos tan buenos los españoles que nos regodeamos en lo que nos ha ido mal. En el himno de la Armada hasta lo cantamos. Y la muerte en Trafalgar. Te digo, pues he puesto otra cosa. Pues ganamos el Lepanto y hacer bururu con lolo, como dicen los del fútbol. Pero bueno, aquí en Cartagena tenemos un monumento a una batalla que perdimos, precisamente, a los héroes de Cavite. Eran héroes, pero estamos, parece que, celebrando lo que hemos perdido. Tuvimos muchas guerras en esta época. El siglo XIX comienza con combates contra los ingleses, 4 tuvimos contra ellos. San Vicente, que es el que está representado en la imagen, en el cuadro que ven ahí. Esto es el combate en el que el navío Pelayo va en auxilio del Santísima Trinidad, que era el buque insignia, que lo estaban hundiendo, le estaban atacando 4 barcos ingleses a la vez. Y es verdad que la Santísima Trinidad tenía 130 cañones y entre los 4 buques ingleses eran casi 300. Pero bueno, el Pelayo va en auxilio del jefe y le dice que como no se defienda, que no arríe la bandera, porque como arríe la bandera, el propio Pelayo se une con los ingleses a hundirlo. Cuando acabó el combate de San Vicente, le hicieron consejo de guerra al comandante, que era José de Córdoba, y bueno, le degradaron. Pero decía que hemos tenido 4 combates con los ingleses en esta época. Otro fue Menorca, de San Vicente, Menorca, el de Ferrol, y el hundimiento de la Mercedes, que tenía un montón de monedas, que bueno, no hace falta que les explique más, porque si nos acercamos al puerto, vemos lo que llevaba el barco. Pasamos al siguiente cuadro representativo de esta época, que es la batalla de Trafalgar. Iba a decir, sin comentarios. Una vez me preguntaron, estaba hablando de la batalla de Lepanto, y un señor del público me preguntó por Trafalgar. Parece que nos gusta regodearnos. Y le dije, no, mire usted, yo de esa batalla no sé mucho, porque era una batalla contra los franceses, que perdieron, y nosotros éramos aliados. Y sí voy a decir con mucha gala que en la calle Medieras está la calle donde vivía Antonio de Escaño, que fue el marino, era el segundo jefe de la flota. El que mandaba Gravina. Antonio de Escaño es el que le dice al almirante Villeneuve, si no es por no ir, si para ir para nada, ¿para qué vamos a salir? Y el almirante francés, que estaba más pensando en su silla que en el beneficio de toda la flota, pues salió y nos dieron. Fue también Antonio de Escaño, el cartagenero, el que le da la novedad a Godoy, que era el secretario de Marina, diciendo nos han dado. ¿Por qué no se la da Gravina? Porque estaba herido gravemente. Curiosidades del museo que la gente pasa por alto. Estos son unas vitrinas pequeñas que hay unos barquitos franceses ahí, blancos. Como has visto tanto barco tan bonito, pues esto lo pasan por encima. Y al lado se ve una mesa de mármol. Esto no hay que dejar de verlo si vais al Museo Naval de Madrid, porque vais, como dicen ahora, a flipar. Lo que veis a la izquierda son modelos de prisioneros. Los franceses que cogieron prisioneros en Trafalgar se lo llevaron a Inglaterra. Y en las mazmorras hacían estos barcos. ¿Cómo los hacían? Con restos de comida. Son trozos de huesos de animales, crines de caballo, pelo humano. No hacía falta que tuvieran cartas para dibujarlo, para diseñarlo. Era su propio barco, se lo sabían de memoria. ¿Por qué hacían estas maquetas? Para poder ganar algo de dinero, para tener mejoras en la comida. Y la mesa que ven a la derecha es la que utilizaba Godoy, el secretario de Marina. Es una mesa de mármol espectacular. Lleva ágata, alabastro, jaspe, pero esta mesa está, digamos, castigada, porque en el despacho de la Gema, del almirante jefe, está todo el despacho de Godoy, menos esta mesa. Esta mesa es la que utilizó el general Murat durante la Guerra de Independencia para firmar los fusilamientos del 2 de mayo. De esta época, antes de entrar a hablar de Isabel II, cuando hablamos de los ingleses, hemos estado, primero sido aliados de ellos, luego hemos sido
enemigos de ellos, con la guerra de independencia. Siempre digo en prácticamente todas las conferencias que los ingleses han sido nuestros mejores enemigos y los franceses nuestros peores amigos. Vamos a pasar a la época de la Isabel II, la reina Isabel II. La reina Isabel II llega al trono, todos recordamos que su padre, Fernando VII, la coloca a ella, quitando la ley sálica, con lo cual se monta otra vez otra guerra, porque hay partidarios de que una mujer, ¿cómo va a ser reina? Tuvimos a Isabel II, no entiendo por qué ahora no podía ser. Tuvimos a Isabel I de Castilla, no entiendo por qué no podía ser Isabel II, pero bueno, las normas eran las normas. Y hay una guerra, las guerras carlistas, los partidarios del hermano del rey, de Fernando VII, y los partidarios de Isabel II, de la hija. Los españoles o estamos luchando contra los demás o nos matamos entre nosotros, o sea, no tenemos problemas de guerras. En esta época, lo que hay que hacer es bloquear la zona donde están los enemigos de Isabel, que están en el norte, en la zona del Cantábrico. Y los barcos más modernos de esta época, estamos hablando ya finalización del siglo XIX, son los barcos de vapor. No teníamos barcos de vapor, hubo que comprarlos a los ingleses y le ponen el nombre Reina Isabel y el otro Blasco de Garay. Son los barcos que ven en la imagen. De aquí pasamos ya, vamos a desarrollar la armada, tanto en la parte de artillería naval, luego lo que hay que hacer es protegerse. ¿Qué hacen entonces? Pues comprar un barco blindado a los franceses. Este barco es del año 1864, es la fragata Numancia. Era un barco que pesaba 1.200 toneladas, más precisamente por el blindaje, pero dio la vuelta al mundo, o sea que funcionaba bien. El señor que ven en la imagen es Cacto Méndez Núñez, que era el comandante de este buque. Este comandante recoge el barco en Toulon, lo trae a Cartagena y de Cartagena a Cádiz. Como decía antes, se podía hacer también una especie de conferencia sobre los peinados de la época. Hemos pasado de Ramón Bonifaz ahora a las patillas. Esta época convulsa, empieza la República, echan a la reina Isabel, da la sensación de que no querían que viniera ya la monarquía, pero lo que están buscando es un rey, que realmente era un presidente de la República camuflado. Buscan a Amadeo I, que era el de Saboya, van a Roma a por él. Este dibujo, este cuadro es en el puerto de La Spezia en Roma, cuando embarca para venir a España. Ya saben la historia, que cuando vine aquí había muerto el general Prim, que era su valedor, y entonces 2 años después de reinado, tuvo hasta un atentado y se fue. Este barco es el que representa, este cuadro en el Museo Naval representa la relación que tuvo con la Armada, que fue llevarlo desde Roma hasta la península. ¿Qué pasaba en esa época? Había mucha convulsión política. Cuando uno lee el siglo XIX es bastante complejo porque hay cambios de gobierno cada muy poco tiempo. Pero la Armada sigue funcionando. Lo que pasa es que tenía iniciativas particulares. Se desarrolla, por supuesto, el submarino eléctrico aquí, con Isaac Peral. Se desarrolla el cazatorpedero, Vidamil, la artillería de González Ontoria, como se llama el polígono de tiro que tenemos en San Fernando. La mina se inventa por Bustamante. Eran iniciativas, muy buenas iniciativas, pero no estaban apoyadas por un gobierno, puesto que estaba cambiando continuamente. Y tienes que tener, para desarrollar una marina, tienes que tener una continuidad. En esta época, cuando ocurre este tipo de cosas, que la política es muy convulsa, bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores. Todos los que estaban fuera quieren ahora independizarse de España. Hay que mandar una flota allí, a Perú, a combatir en el combate del Callao. Esta es la maqueta que reproduce el combate del Callao. De las acciones más conocidas está la del ataque que hicieron. Estaban bombardeando el Callao y en la imagen ven a Victoriano Sánchez Barjate que mandaba una de las fragatas, la Almansa, que era una fragata de madera. Los peruanos tenían una artillería naval bastante potente. Entonces tenían unos cañones, un Buckley de 500 libras, que este es el que podía destrozar cualquier barco de madera. El único barco, que era el buque insignia, el de Cacto Méndez Núñez, la Numancia, era blindado, el resto no. Uno de los disparos dio cerca de la Santa Bárbara. Entonces los
marinos le aconsejan al comandante el mojar la pólvora para que no estalle el barco. Y es cuando aparece la famosa frase que está en el museo: hoy no es día de mojar la pólvora. Lo que hicieron fue retirarse, apagar el fuego con el riesgo de que explotara el barco y volver a la media hora otra vez a combatir. Tuvieron 9 muertos y 26 heridos, pero bueno, lo más peligroso que tuvieron fue la acción de ese disparo. Un cuadro de María Cristina de Habsburgo, esta reina regente. El cuadro de esta mujer es porque estuvo junto con la reina Isabel II. Esta era la reina Isabel II, era la suegra de ella, esta es la mujer de Alfonso XII. Fue una de las que apoyó mucho al Museo Naval en donaciones, en cuadros, en piezas, por eso la tienen en la colección de museo. De los marinos, ya estamos terminando con el siglo XIX, fue la guerra con Estados Unidos. El almirante Cervera, este hombre tiene una hoja de servicios impresionante. Desgraciadamente pasó a la historia porque fue el que perdió en la guerra de Cuba, pero tenía, bueno, su historial era impresionante. Fue jefe de departamento de Ferrol, tuvo un consejo de guerra del que fue absuelto, estuvo en las insurrecciones cantonales. Hay un dato curioso de él: este hombre nació en 1839 y murió en 1909. Cuando uno estudia la historia naval se da cuenta de que cuando te aparece una declaración, como en Barcelona, quitaron una calle al almirante Cervera porque era franquista, pues este señor murió 30 años antes de que aparecieran los franquistas. Pero bueno, la historia es así. ¿Cuándo empieza a recuperarse la Armada? Empiezan ya. Esta es la sala que abre a la parte final de la conferencia. En esta sala se ve ya las decisiones que van tomando, en este caso el 2 veces ministro de Marina, Ferrándiz, en su segundo mandato con el presidente Maura, hace el plan de escuadra. El plan de escuadra no lo voy a contar al detalle, los marinos sí lo hemos estudiado porque era una de las asignaturas que para ver cómo va evolucionando la construcción naval y por dónde van los tiros, que se dice, pero tenía dos virtudes que eran indudables y que se siguen manteniendo, y era el actualizar los arsenales y el utilizar la industria nacional. A ser posible hacerlo nosotros. La tecnología, la que no puedes y no tienes, pues bueno, habrá que sacarla de fuera, pero hay que intentar que lo que ahora se llama el I+D+I sea nuestro. Fue Ferrándiz el que impulsó esto desde el comienzo. ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Empiezan ya a desaparecer las turbinas. Perdón, al revés, empieza a desaparecer la vela y empiezan a aparecer las turbinas. Y el museo lo que ha hecho ha sido recuperar todos los mascarones de proa de los barcos que han ido ya desguazando. Entonces tenemos una colección curiosa. Algunas son pues interesantes porque son de madera tallada, pintadas, son del siglo XVI. Hay leones rampantes, figuras alusivas mitológicas, históricas. Alguna del Juan Sebastián Elcano, aunque la primera, la que tienen, está en el Museo Naval de San Fernando. Esta sala tiene simplemente unos cuadros y unas maquetas recuperando lo que fue la guerra de Marruecos, el Dédalo, porque aquí es cuando comienza, en 1930, entre el 22 y el 40, empieza la aeronáutica naval. Empezamos ya con Cardona a hacer nuestros pinitos. No había buques para hacer este tipo de desembarcos de aviones, entonces lo que se utilizó fue un carguero alemán que se adaptó y se iban posando los aviones en la mar y de ahí salían ya a atacar. Esto fue con los hidroaviones, tengo aquí apuntado, Savoia y el Maxi, eran los dos, llevaban los dirigibles. Fue el único momento que se utilizó fue en la campaña de Marruecos, cuando acabó después de finalizar la guerra civil. De la guerra civil hay una sala en la que hay las 3 piezas más importantes que para mí son significativas de esta guerra. Son los desperfectos de esta bitácora de un minador del Vulcano, producido por los disparos de uno de los destructores del José Luis Díaz, que estaban en aguas de Gibraltar. Esta maqueta ingresó en el museo en el año 77, cuando ya se dio de baja uno de los buques. Y del bando nacional hay un crucero, el Canarias, un modelo,
y del bando republicano un crucero en libertad. De esto poco hay que hablar porque esto fue una guerra fratricida de las que no tenía que haber pasado en la vida. Aquí tenemos a Salvador Moreno, que fue el que en la época ya de Franco hace toda la reconstrucción naval. Era el ministro de Marina, está vistiendo ahí el uniforme de gala y esta foto es curiosa porque el que se encuentra abajo con la camisa blanca es su hijo. Y este fue mi profesor en Norwood, mi jefe. Está muy, muy contento de ver que a su antepasado lo han puesto en el museo. Las dos vitrinas últimas que quedan son la representación de los modelos de los años 60 y 70. Mi padre había sido suboficial torpedista, estuvo en el Tonina, estuvo en el Destructor Lepanto, los famosos latinos de aquí de Cartagena. Esta es la vitrina donde están los barcos de nuestros padres, digamos. Y la siguiente vitrina es la que aparecen los modelos del grupo aeronaval y del grupo anfibio, que son los de mi generación. Cuando yo estaba en activo, cuando yo era soldado y desplegaba por ahí, pues iba en este tipo de buques. Lo bueno que tiene el Museo Naval es que si van a visitarlo y a alguno no le gusta, pues se puede ir a la escalera, a dar un paseo por allí. Y si se aburre demasiado ya, pues se pone a mirar el techo, que tampoco está nada mal. Solamente me queda decirles que para mí es un placer volver a mi tierra, que estoy encantado de estar aquí, que ahora me voy a ir a la fuentecica a tomar una cerveza que creo que me la he ganado y a darle las gracias otra vez por haber venido. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por esta clase magistral. Creo que has venido con tu maestro. Y queríamos darte un detalle de recuerdo y hacernos una foto contigo si es posible. Un aplauso para el comandante. Nuevas tecnologías. Sí, sí, estos son